más grande de nuestra generación es no tener un altar para Dios. ¿Y qué es tener un altar? Es tener una vida de oración, una vida de comunión, una vida de intimidad, una vida de sacrificio, de ofrendas, todo lo que significa. Y lo vamos a empezar a ver en esta hora. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Génesis y en el capítulo 8 y vamos a ver aquí sobre la vida de Noé. Vamos a introducir, porque aquí Noé, después del diluvio, después de hubo un tiempo de maldad, vino un tiempo de juicio sobre la tierra, de castigo. Siempre el pecado trae juicio, trae castigo. La gente dice, es que Dios me manda maldición. Dios no está mandando maldiciones, es que el castigo viene por causa de la desobediencia y por causa de la rebeldía. Entonces nosotros vemos aquí en Génesis 8:18, dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Versículo 20 por favor. Dice, ¿y qué dice ahí? Y edificó Noé un altar a Jehová. Diga conmigo, edificó Noé un altar a Jehová. Vamos, dígalo, edificó Noé un altar a Jehová. Aquí tenemos esa palabra, dice, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón de los hombres es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Amén. Esta es una promesa maravillosa que nosotros tenemos y nosotros vemos cómo Dios desata una promesa sobre el hombre y sobre la humanidad por causa de un hombre que levantó un altar. Mire, donde se levanta un altar para Dios y luego vamos a ver todo lo que contiene el altar, el sacrificio, las oraciones, todo eso. Pero mire, donde alguien está levantando un altar para Dios, está trayendo bendición a la tierra. Noé levantó un altar y yo quiero que note esto, Noé salió de ese lugar después de estar tanto tiempo con los animales, de estar en el arca, y lo primero que él hace es levantar un altar a Dios. Esto nos enseña a nosotros que en cada área de nuestra vida, cada decisión, cada etapa que nosotros vamos a empezar, lo más importante es vamos a levantar un altar a Dios. Cuando vamos a tomar decisiones tan importantes, la pregunta es, ¿has levantado un altar para Dios? ¿Has levantado? Tienes un altar, y quiero decirle que el altar es más que oración, más que adoración. Altar es mucho más que eso, porque hay gente que dice que yo tengo un altar porque yo voy a la iglesia, yo tengo un altar porque diezmo, yo tengo un altar por lo que ofrendo. Quiero decirle que no, el altar está reflejado en el corazón de la persona que está sirviendo a Dios, porque mire, le digo esto, la persona que tiene un altar para Dios va a estar haciendo lo correcto y lo va a estar haciendo de la forma correcta. Entonces nosotros podemos hacer cosas para Dios, pero podemos hacerlo de una manera incorrecta. Cuando nosotros vemos a Caín y Abel, dice que Caín trajo una ofrenda a Dios y dice que Dios no se agradó de la ofrenda, ni se agradó de Caín. Entonces ahí nos deja mucho espacio para pensar muchas cosas y podemos decir, pero bueno, pero Caín estaba dando una ofrenda y ¿cómo así que Dios no le agradó ni la ofrenda ni le agradó Caín? Entonces ahí nosotros podemos ver que había algo más allá de la acción que se estaba haciendo. Y yo le digo a esto, las intenciones del corazón. ¿Cuál es la intención por la que yo estoy haciendo algo? Esto nace verdaderamente de mi corazón, lo estoy haciendo porque es parte de mi vida o lo estoy haciendo porque me toca, porque tengo que hacerlo, porque a lo mejor alguien me dijo, es que si tú no oras te va a ir mal. Entonces la persona ora no por buscar a Dios, no por temor a Dios, no por amor a Dios, sino por temor a que algo le pueda salir mal. Entonces yo puedo estar haciendo algo que parece correcto, pero de la manera incorrecta. Entonces tener un altar es tener un corazón correcto. Vemos que Noé edificó un altar con los implementos que Dios le había dado. Noé sacrificó las aves y sacrificó los animales que Dios le había dado, que Dios había puesto en el arca. Él tomó de Dios y le dio a Dios. Dice un versículo muy maravilloso que a mí yo lo oro siempre y siempre lo digo, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Cuando nosotros entendemos eso, cuando yo entiendo que todo lo que tengo lo he recibido de Dios,
Todo lo que tengo lo he recibido de Dios, sea mucho, sea más o menos, sea poco, lo he recibido de Dios. Y entonces ahí nosotros comenzamos en un lugar de gratitud y agradecimiento. El primer lugar donde nosotros edificamos un altar se llama gratitud y agradecimiento. Un corazón agradecido es un corazón que va a levantar sacrificios a Dios de manera correcta. Entonces nosotros vamos a ver que Dios siempre va a estar trayendo bendición donde hay un altar establecido para Dios, donde hay un altar correcto, con una intención correcta, con un sacrificio correcto, Dios va a traer bendición. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30 y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Nosotros vemos que Noé edificó un altar. En otras palabras, en ese momento no había altar y él edificó el altar. Pero nosotros vemos aquí Elías y nos enseña algo diferente. Nos dice, y Elías, ¿qué hizo? Llamó al pueblo y edificó ¿qué? El altar que estaba arruinado. En otras palabras, hay altares que están arruinados. Hay altares que están dañados, hay altares. ¿Y por qué un altar se arruina? ¿Por qué hay un altar que se arruina? Mire, número uno, cuando se ofrece lo malo delante de Dios, ese altar se va a arruinar. Puede que usted tenga un altar, pero si usted ofrece lo malo a Dios, lo incorrecto, ese altar va a terminar por arruinarse. Malaquías capítulo 1, versículo 8, quiero que lo lea. Entonces apunte, número uno, ¿cómo se arruina un altar? Donde se ofrece lo malo. Malaquías 1:8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o lo enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, donde hay sacrificios malos, el altar va a terminar arruinándose. En otras palabras, cuando yo no presento lo correcto delante de Dios, cuando yo no hago lo correcto. Hay gente que, por ejemplo, vamos a entrar en un área de decir el diezmo. Yo me gano 100 euros y el diezmo es 10 euros y digo, Señor, bueno, fue que me quedaron 5 porque tuve que pagar muchas cosas, entonces te doy 5. Usted le está ofreciendo lo malo a Dios. ¿Sabe qué está haciendo? Usted no está poniendo un sacrificio en el altar, usted le está dando un golpe al altar. Cuando usted no ofrece a Dios lo correcto, lo que es correcto, o lo que pudiera yo decirle lo que es mínimamente correcto, usted en vez de estar poniendo un sacrificio, usted está poniendo una roca de destrucción sobre ese altar. Ese altar se está arruinando porque acá dice Dios, si ofrecéis lo malo, si ofrecéis lo incorrecto. Nosotros aquí vemos históricamente, vemos este grupo de personas del pueblo de Israel en este tiempo, y ellos veían los animales, ellos sabían que tenían que sacrificar a Dios animales. Entonces ellos decían, mire, este animal salió defectuoso, este animal no se vende en el mercado, este animal va a ser difícil comercializar, ofrezcámoselo a Dios. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de dar. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de dar. No todo el mundo tiene la misma capacidad. Todos tenemos una capacidad de dar. Pero en la medida que Dios me ha dado, yo tengo que dar la mejor medida para Dios. Amén. Ese es el momento correcto. No se trata de cantidad. Eso es lo que no entiende el religioso. El religioso solo entiende de cantidad. Pero el que es consciente de lo sobrenatural, entiende de calidad. Porque puede que uno dé 10 euros y otro de 1000. Y yo le puedo decir, está correcto el que dio 10, pero está incorrecto el que dio 1000. Y usted dice, pastor, no es posible, si dio 1000 y el otro dio 10, sí. Pero el que dio 10 a lo mejor dio el 50% de lo que tenía. Y el que dio 1000 dio lo que le sobraba. A lo mejor tiene 1 millón en el banco. O tiene 10 millones. Y entonces lo que dio fue nada. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces no se trata de cantidad. El religioso te va a hablar de cantidad y te dice, tú tienes que dar tanto y dieron tanto y le toca dar tanto. Usted va a escuchar al religioso hablando de esa manera, porque el Hijo de Dios y el que tiene fe sabe que no se trata de cantidad, se trata de honra, se trata de sacrificio, se trata de no dar lo malo, sino dar lo mejor para Dios. ¿Cuál es mi mejor sacrificio? Y le puedo hablar de esto, hay muchos sacrificios. Luego le voy a enseñar 7 sacrificios espirituales para
para sostener lo que Dios nos está dando en el altar. Pero eso lo voy a enseñar después. Pero escuche esto, cuando nosotros damos a Dios tenemos que dar lo mejor, mi mejor tiempo, mi mejor oración, lo mejor. Dígale a que está al lado, dile, vamos a darle a Dios lo mejor. Usted que está en su casa, dile, vamos a darle a Dios lo mejor. Entonces, número uno, ¿por qué se arruina un altar? Por dar lo malo. No le des lo malo a Dios, no le des lo que te sobra. Hay gente que dice, mire pastor, se me ha roto este cuchillo, ¿le sirve allá en la cocina de la iglesia? No, no sirve. Si no le sirve a usted, no le sirve en la iglesia. Dale a Dios lo mejor. Alguien tiene que decir algo en esta hora. Número dos, ¿por qué nosotros arruinamos el altar o por qué el altar se arruina? Este es muy importante. Primera de Crónicas 10:13, por no consultar a Dios. La persona que no consulta a Dios siempre termina desviándose. Siempre termina arruinando su altar, perdiendo su comunión, perdiendo su relación y termina haciendo cosas incorrectas. Primera de Crónicas 10:13. Quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice? Y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque ¿qué hizo? Y porque consultó a una adivina, mire, terminó haciendo lo incorrecto. Sigue versículo 14, por favor. Dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Él tenía a Dios y no lo consultó. Consultó a la adivina. ¿Cuánta gente usted conoce? Usted que me está viendo, si usted está consultando el brujo, la hechicera, el endemoniado ese, arrepiéntase. Porque esa gente está destruyendo el altar. Cuando usted tiene la casa de Dios, los sacerdotes de Dios, la presencia de Dios, y usted va y, no se enoje conmigo, y usted va y le pregunta al psicólogo, ¿qué tengo que hacer? Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la presencia de Dios. Mire, para mí la palabra de Dios tiene tanto significado. El manual de vida, el manual de instrucciones. Usted quiere vivir seguro, la palabra de Dios es el mejor manual que nosotros podemos tener. Yo siempre decía, bueno Señor, ¿cómo nosotros vamos a ayudar a los jóvenes? ¿Cómo nosotros? Y el Señor me decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La base, el fundamento es la palabra de Dios. Ahí está lo correcto. Pero hay gente que no consulta a Dios, no consulta la palabra, sino que consulta a cualquiera que se le atraviesa por el camino. Y eso es no consultar a Dios. El primer lugar donde nosotros tenemos que ir para guardar nuestro corazón se llama, vamos a consultar a Dios. Vamos a preguntarle a Dios, vamos a pedirle dirección a Dios. Y a lo mejor es que a nosotros nos gusta el camino fácil. Es que yo quiero que me digan ya sí o no y ya está. Porque la gente no quiere tener paciencia, no quiere buscar a Dios, no quiere traer sacrificio. En otras palabras, hay gente que no tiene el altar arruinado. Es que no tienen altar. Entonces tenemos que tener altar. Y número dos, no arruinemos el altar por causa de no consultar a Jehová. Diga conmigo en esta tarde, diga, en toda decisión que yo vaya a tomar, en todo camino que yo vaya a caminar, yo voy a consultar a Dios. Dígalo dentro de usted, dígalo para usted, diga, yo voy a consultar a Dios. Pastor, ¿con quién me voy a casar? Consúltale a Dios. Pastor, ese trabajo, consúltale a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Consúltale a Dios. Voy a levantar un negocio, consúltale a Dios. Consúltale. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuándo usted sabe que han consultado a Dios? Me le voy a adelantar aquí un poquito del final, pero le voy a decir algo. ¿Sabe por qué es tan importante tener el altar y no tenerlo arruinado? Porque cuando usted tiene un altar y usted consulta a Dios, Dios le responde. Usted no se inventa, Dios le responde. Dios le da la palabra, Dios le da la guía, Dios le da la dirección, ya sea por sueño, ya sea por visión, ya sea por revelación, ya sea por la palabra del mentor, del pastor, del líder, ya sea porque Dios le dé una palabra profética a través de un profeta. De muchas formas Dios nos puede dar la guía y la dirección. Pero ¿sabe qué? La gente prefiere primero hacer lo malo y después consultar a Dios. Porque cuando Dios te habla, tú estás seguro. No sé si alguien está cogiendo en esta hora. Mire la importancia de tener un altar. ¿Por qué es tan importante un altar? Porque Dios te va a hablar. Y donde usted tiene una palabra de Dios, usted tiene seguridad. Usted tiene garantía. Usted tiene futuro y usted tiene dirección. Pero cuando Dios no le va a hablar, entonces yo le puedo preguntar, ¿Dios te habló? ¿Dios te dijo? Su respuesta tiene que ser sí. Si usted me pregunta, pastor, ¿Dios le habló a usted de edificar un altar? Yo le voy a decir sí.
Pastor, ¿Dios le habló a usted de comprar una casa? Yo le voy a decir, sí. Pastor, Dios me ha hablado de todo eso. Dios me ha hablado de ser pastor aquí en Europa. Sí, Dios me ha hablado de eso. Entonces yo camino bajo una palabra. Y bajo esa palabra yo tengo seguridad y tengo garantía. Yo no tengo temor. Y puede que vengan 1000 y se vayan 10,000. Pero usted tiene la palabra y tiene la garantía. Yo siempre decía, imagínese a Jesús en el sermón del monte con 5,000. Y a los 15 días se fueron y le quedaron los 12. Como él no tenga una palabra de Dios, entra en una depresión. Se vuelve para atrás, se termina todo. Y hay mucha gente que no tiene una palabra de Dios. ¿Sabe por qué? No tiene un altar. Porque cuando a la primer obstáculo y a la primer barrera se vuelven para atrás. A la primer lucha, ¿cuándo sabe usted, pastor, que una persona tiene un altar arruinado? Porque a la primer circunstancia se tiró todo. Se fue a hacer lo que no tenía que hacer, se fue a vivir con quien no tenía que vivir, se metió en un negocio que no tenía que meterse, se metió en algo que no tenía que meterse. Mire, los días que nosotros vivimos son días peligrosos y cada decisión que nosotros tomemos tenemos que tener el temor de Dios de decir, estoy tomando la decisión correcta. Entonces, número 1, ofrecer lo malo. Número 2, no consultar a Jehová. Mire lo terrible. Este hombre se desapareció, aunque Dios lo había escogido. Saúl desapareció su reinado porque dejó de consultar a Dios, y el que deja de consultar a Dios va a empezar a consultar a las personas incorrectas. Mire esto tan poderoso. Cuando un discípulo deja de consultar a su mentor y empieza a consultar a otras personas, ahí está sucediendo algo terrible. Ahí está sucediendo algo peligroso. Es que yo no me entiendo con mi mentor, es que no me gusta, es que no sé, pastor, es que no me llena. ¿Sabes por qué? Porque estás inseguro. Porque tú ves a alguien, tú no ves a quién está detrás de ese alguien. Cuando tú ves a Dios, tú sabes que Dios te puede hablar, aunque sea por la boca de un burro. Le digo esto, cuando usted tiene un altar, cuando usted está haciendo lo correcto, aunque sea a través del perverso, Dios te va a hablar las cosas correctas. Aún la boca del perverso, Dios la va a usar para bendecirte. Pero no, pastor, es que no me gusta, es que no me siento, es que yo no creo que haya orado lo suficiente esa persona. Él no tiene nada que ver. Cuando yo tengo un altar, cuando yo tengo sacrificio, cuando yo estoy ofreciendo lo bueno, estoy haciendo lo correcto, estoy consultando a Dios, Dios me va a responder. Una persona me decía, pastor, es que yo le pregunto tanto a Dios, ¿será que Dios se molesta conmigo? Yo le digo, no, sígale preguntando. Pregúntele. Le voy a decir al contrario, Dios se enoja cuando usted deja de consultarlo. Qué terrible como padre cuando un hijo ya no confía en ti. Cuando ya no viene a pedir tu consejo. Cuando ya no viene a pedir tu ayuda. Imagínese cómo es nuestro Padre Celestial cuando dejamos de confiar en Él y buscamos otras fuentes para que nos guíen. Voy a leer el horóscopo a ver qué dice hoy. Eso es brujería. Eso es adivinación. Entonces no vamos a consultar a Dios. Un versículo que a mí me gusta mucho en Mateo dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Entonces pregunte, pida, llame, pregunte, pida. Pastor, es que yo le pregunto mucho a Dios, sígale preguntando. Se va a cansar primero usted de preguntar que Dios de responder. Por más preguntas que tú tengas, donde hay un altar hay respuesta de Dios, hay fuego del cielo, hay bendición de lo alto, hay multiplicación, hay vida, hay futuro, hay propósito, hay dirección, hay destino, hay toda clase de cosas que nosotros necesitamos. Entonces los altares se arruinan, número 2, por no consultar a Dios, número 3, por no obedecerlo. Hay gente que no lo consulta y hay otros que lo consultan pero no lo obedecen. De Dios. Primera de Crónicas 15:13 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. El no obedecer a Dios, el no hacerlo de la manera que Dios nos está diciendo que lo hagamos, eso se llama desobediencia. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, cuando Dios tiene un propósito, pero la causa de no obedecer a Dios causa que el altar se arruine. Entonces la pregunta no es, ¿estoy escuchando a Dios? La pregunta es, ¿estás obedeciendo a Dios? Porque hay gente que oye a Dios pero no lo obedece. Cuando usted lee Job capítulo 1,
Y hay un versículo ahí bien contradictorio y dice, y venían los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Y entonces usted se queda diciendo como aquí, ¿qué pasa esto tan raro? Y entonces Satanás oía a Dios. Y es más, cuando dice ahí, dice, y Dios le testificó a Satanás. Dios dando testimonio. ¿Has visto a mi siervo Job, que no hay otro varón justo como él en toda la tierra? Y Satanás dice, sí, claro, pues usted no lo deja ni tocar ni nada. Entonces Satanás oía a Dios, pero no lo obedecía. Entonces la pregunta es, ¿estamos oyendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo? Porque el consejo de Dios es bendición para nuestra vida. El consejo de Dios, aunque a usted le parezca que nada está sucediendo, algo está sucediendo. Mire, yo le digo, en Dios siempre lo espiritual primero está sucediendo. Dios está garantizando un futuro. Yo le decía a alguien, cuando alguien empieza a edificar en el mundo natural, empieza a edificar para arriba. Cuando alguien empieza a edificar en el mundo espiritual, empieza a edificar hacia abajo. Porque cuanto más usted profundice, más arriba usted va a llegar. Pero el que edifica para arriba, más rápido va a caer. Entonces hay veces que usted no ve. Usted dice, Señor, no veo la respuesta, no veo qué está sucediendo, no, estoy orando y parece que mis oraciones no están produciendo nada. No se preocupe, algo está sucediendo, algo está pasando. A lo mejor usted está viendo oscuro, está viendo difícil, usted dice que yo no veo salida. No se preocupe, dice que Dios con toda circunstancia, con toda prueba y con toda tentación, juntamente da la salida. O sea, hay salida, hay respuesta, hay bendición, pero la respuesta es, tenemos que confiar, tenemos que esperar en Dios y no podemos parar de obedecer a Dios. Amén. Entonces, donde hay altar tiene que haber obediencia. Y número 4, y estos son algunos puntos nomás de por qué se arruina un altar. Y le decía al principio por dar lo malo, pero este es por no dar lo que es correcto a Dios. Hay un precio. Diga conmigo, todo tiene un precio. Diga, hay un precio que hay que pagar. ¿Y sabe cuál es el problema hoy en día? Que la gente no quiere pagar el precio. Una de las características terribles que nos encontramos dentro de la iglesia de Cristo, es que la gente no quiere pagar el precio. La gente piensa que todo es gratis, que todo se lo merece y que todo tiene que ser fácil. Entonces gente llega a la casa de Dios y dice, pero ¿qué pasa que mi vida no ha cambiado? ¿Qué pasa que mi marido no ha cambiado? ¿Qué pasa que mi mujer no ha cambiado? ¿Qué pasa que mis finanzas no han cambiado? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que la gente no quiere pagar el precio. Todo tiene un precio. La persona que quiere un título universitario tiene un precio que pagar. La persona que quiere un negocio tiene un precio que pagar. Todo aquel que quiere algo, hay un precio que hay que pagar. Eso es una ley. Y quiero decirle que no es una ley natural, es una ley espiritual. Que todo tiene un precio. Diga conmigo, todo tiene un precio. Aunque la salvación diga que es gratis, no fue gratis. Es el precio más grande que se pudo haber pagado por nuestra salvación. Entonces, el que no lo paguemos nosotros no quiere decir que alguien no lo tuvo que haber pagado. Entonces dice, entonces el rey David dijo a Ornán, ¿qué dijo? No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Ese es el precio. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Hay un precio que hay que pagar. Mire qué maravilloso. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Es que se diferencia de muchos cristianos hoy en día. La gente hoy en día no quiere pagar el precio. Es más, se lo voy a decir así, la gente no quiere pagar la cuenta, quiere que otro se la pague. Vamos a comer, pero ay Señor, que otro pague la cuenta. Vamos a hacer algo, pero que otro pague. Vamos a hacer, pero que otro pague. Pero la diferencia del corazón de David, de ese hombre que tenía una relación con Dios y una comunión con Dios, era que él quería pagar el precio. Yo sé que hay un precio que hay que pagar. Yo sé que hay una batalla que hay que pelear para poder ganar el territorio. Yo sé que hay una circunstancia que hay que vencer. Yo sé que hay un precio que tengo que pagar en oración. Sé que hay un precio que tengo que pagar en finanzas. Sé que hay un precio que hay que pagar. Denle un aplauso a Dios, dígame amén. Hay un precio que hay que pagar. Y mire qué tremendo el corazón del rey David. Nos quedan unos segundos, pero yo quiero que entienda el corazón de este hombre. Este hombre
obedeció a Dios. Dios le dijo, el ángel de Jehová vino a él. Era un momento que no le puedo dar toda la circunstancia de alrededor ahora, pero venía de un proceso difícil, de algo incorrecto que él hizo, y el ángel de Jehová vino y sucedieron muchas cosas malas, y Dios lo manda a levantar un altar, y va a levantar el altar de Dios en este lugar donde Dios le dijo. Él fue a hacer lo bueno, él fue a hacer lo correcto, él fue a edificarlo, él fue a hacer todo lo correcto. Y entonces cuando el hombre le dice, mira, yo te lo voy a dar, te voy a dar la tierra, te voy a dar la madera, te voy a dar el sacrificio, y él dijo, no le voy a dar a Dios algo que es tuyo, ni le voy a dar a Dios algo, holocausto, que no me cueste. La generación de este tiempo no quiere tener altar porque no quieren hacer sacrificio. Es mejor tener el altar arruinado para no tener que sacrificar, que tener un altar edificado y tener que estar presentando sacrificio delante de tu altar. Pero Dios quiere que seamos una generación que paguemos el precio correcto. Hay un precio que hay que pagar por servir a Dios. Hay un precio que hay que pagar. ¿Es crítica? A lo mejor te van a criticar, a lo mejor te van a rechazar, a lo mejor van a hablar mal de ti, a lo mejor hay gente se va a apartar de ti por causa de que te volviste a Cristo. Hay un precio, pero tenemos que estar dispuestos a perder cosas por servir a Dios. Y dice aquí este hombre maravilloso, y dice, no le voy a dar a Dios, número uno, algo que es tuyo, algo que es de otro. Dígale a alguien, dile, no le dé a Dios algo que es de otro. Tenemos que darle a Dios lo que nos corresponde. Esta es mi ofrenda para Dios. Este es mi sacrificio, mis oraciones, mis ayunos. Todo eso tiene que nacer de nuestro corazón. No podemos esperar que otros estén haciendo el trabajo por nosotros. Amén. No podemos esperar que otros paguen el precio. Tenemos un precio que hay que pagar. Y quiero terminar aquí diciendo, entonces David dijo, rey, a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. En otras palabras, lo que me cueste, yo lo voy a pagar. El primer paso en lo sobrenatural se llama orden. Y el primer paso en el sacrificio para Dios se llama orden. Donde hay orden, siempre va a haber sacrificio. Y Dios nos dio la promesa ahí en Noé. Y quiero que vuelva a Génesis y en el capítulo 8 y en el versículo 20. Mira cómo termina la promesa de Dios cuando Noé levanta el altar. Dice, mientras la tierra permanezca. O sea, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, no cesará ¿qué? La sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. En otras palabras, Dios está diciendo, mientras ustedes estén aquí en la tierra, nada les faltará. Cuando hay un altar, nada nos va a faltar. Pastor, pero es que los días que vienen son malos. ¿Y cuál es el problema? Si tenemos un Dios sobrenatural. Si Jesús multiplicó los panes y los peces, si Jesús hizo la pesca milagrosa, si aún de los peces sacó el dinero, Dios no puede hacer algo sobrenatural en este tiempo. Entonces Dios es el Dios sobrenatural, y nosotros para entrar en una temporada de bendición tenemos que tener un altar para Dios. Así que